Buenos días, profe. Buenos días, profe.
Buenos días. Vamos a esperar que se conecte Eric para dar inicio, permítame. Bueno, jóvenes, bienvenidos nuevamente. Vamos a dar inicio. Este, creo que les tenía que dar información. Bueno, no, creo que no hay información para ahorita. Así que vamos a empezar. El día de hoy vamos a conocer el componente electrónico y eléctrico al mismo tiempo que vamos a estar utilizando en este año. El año pasado ustedes conocieron lo que venía siendo ¿cómo se llama? Los interruptores, los tomacorrientes, etcétera, ¿verdad? En este año vamos a ver lo que son los relés, ¿sí? Los relés y vamos a saber cómo conectarlos, para qué sirven y todo lo demás. Em, ah, Creo que se me olvidó algo más. Sí, sí. Hoy, como ya de costumbre, vamos a tomarnos también el periodo de recreo para no estar, digamos, conectándonos y desconectándonos. Así que vamos a que darle de corrido y así tienen libre después. ¿Sí? Entonces, la clase terminaría como a las, ¿qué hora sería? 9:40, como a las 10 menos 10 tal vez. ¿Sí? Y de ahí tendrán libre el resto del periodo, ¿sí? Para no estarnos conectándonos y desconectándonos. Bueno, vamos a ver lo que viene siendo la introducción a los relés. Permítame. Dice, un relé es un dispositivo electromecánico que nos permite la conmutación de una línea eléctrica de media o alta potencia a través de un circuito eléctrico de baja potencia. La principal ventaja y el motivo por el que se usa bastante en electrónica es, es que la línea eléctrica está completamente aislada de la parte electrónica que controla el relé. Es decir, podemos construir un circuito electrónico, un temporalizador, una fotocélula, etcétera. Y a través de un relé controlar
cualquier tipo de aparato conectado a una red eléctrica. Bueno, entonces vamos a ver en qué consiste cada uno. ¿Vean? Aquí este aparato para lo que nos sirve, me acordaba que eso se tenía. Vamos a ver, permítame. Bueno, vean, este relé pues prácticamente está como que constituido en dos partes diferentes. Vean, tenemos esta parte, miren. Esta parte, vean, justo aquí. Vamos a ponerla. Aquí es una parte y la otra parte pues sería en el siguiente lado. Así, miren. Ahí está. Bueno, ¿qué significa o cuál es el relé? Vean, el relé viene siendo todo, o sea, obviamente es todo, ¿verdad? Sin embargo, está constituido por dos partes. Una parte que es donde nosotros lo alimentamos, ¿sí? Aquí está, vean. Aquí es donde se alimenta. Ahí es donde esto es lo que se alimenta. Y tenemos la otra parte que es lo que controla. Así, miren. Una parte que es donde se alimenta y la otra donde lo que va a controlar, vean. Entonces, en este caso, vean, este relé, nosotros lo vamos a conectar a una fuente de voltaje. Bueno, antes que nada, vamos a ver. Selvin, ¿qué es voltaje? Selvin, ¿qué es voltaje? Espérame, profe. Vaya, sí. Profe, creo que es la... ¿cómo es? Cantidad de... ¿Cantidad de qué cosas, Selvin? Eso deben recordarlo siempre, por favor, jóvenes. Tenemos las tres magnitudes de la electricidad, ¿sí? Eso tomen digamos, tomen nota, guárdenlo muy bien, por favor, porque eso es muy necesario. Vean, tenemos lo que es el voltaje. El voltaje, también tenemos lo que es la corriente. Y tenemos lo que es la resistencia. ¿Qué es el voltaje? Bien, el voltaje es la fuerza con la que se empuja un electrón de un punto A un punto B. A un punto B. Eso es voltaje. Miren, ahorita vamos a hacer un dibujo para que ustedes lo entiendan. Corriente es el flujo de electrones en un conductor. Y corriente, ¿qué es corriente? Es la oposición. Permítame cómo se escribe. Oposición al flujo de corriente.
Ahí estamos. Vean. Entonces, ¿qué significa que es el voltaje? Miren, nosotros vamos a tener aquí nuestro conductor. Vamos a... Tenemos aquí nuestro conductor, miren. Tenemos aquí nuestro conductor. Y dentro de ese conductor, pues van a haber electrones, ¿verdad? Van a haber electrones con miren, ahí están los electrones en este conductor, ¿verdad? Ahora bien, ¿alguien que se recuerde qué es lo que nosotros necesitamos para empujar electrones? ¿Qué se necesita para empujar electrones? No, ninguno. Lo que nosotros necesitamos para empujar electrones son los imanes, ¿sí? Son los imanes. Vean, también. Vamos a suponer que esto es un imán. Miren, eso es un imán, ¿sí? Entonces nosotros al empujar los electrones, estos electrones pues se van a mover. Se van a mover, ¿sí? Se van a mover. Ahí estamos. Se van a mover a través del conductor, miren, ¿sí? Entonces, lo que viene siendo voltaje es la fuerza con la que se empujan a esos electrones, ¿sí? Voltaje, fuerza con la que se empujan a los electrones. Corriente es el flujo de electrones a través del conductor, miren. Corriente es el flujo de electrones, ¿sí? Corriente, flujo de electrones. Y resistencia, pues prácticamente resistencia va a ser como, ¿cómo se puede decir? Como una oposición, ¿sí? Una oposición al flujo de corriente, prácticamente como si se estuviera reduciendo, miren, ¿sí? Entonces, los electrones ya no van a circular con aquella libertad, miren, pues, porque los electrones sí venían por aquí, ahora van a tener que esperar su paso para poder pasar por la resistencia, miren, ¿sí? El imán empuja los electrones empiezan a circular, se encuentran con la resistencia y prácticamente empiezan a disminuir su velocidad, por así decirlo, ¿sí? No su velocidad, sino que más que todo, eh, para que no circulen muchos, ¿verdad? Porque obviamente aquí, miren, no van a caber tantos, miren, no van a caber muchos ahí. No van a caber muchos, vean, y van a tener que esperar su turno, por así decirlo, miren. Entre uno, después el otro, ¿sí? Miren, así, ¿eh? ¿Tienen dudas de qué es voltaje, corriente y resistencia ahora? No, profe. ¿No? ¿Selvin? ¿También estamos claros? Selvin, sí, ahora. Bueno. Esto ténganlo muy en cuenta, por favor, porque sí es importante que ustedes lo sepan, ¿sí? Por favor. Entonces, como ya les dije, miren, el voltaje que nosotros le vamos a aplicar al relé nos va a servir a nosotros para alimentar lo que se le llama bobina. El año pasado estuvimos viendo lo que era una bobina, ¿sí? Pero esta vez vamos a profundizar, eso es lo que vamos a ver. Sí. Vamos a ver.
Bueno, vamos a ver. Cerrado. Quiero ver dónde está la bobina. No, no hay algún simulador. No tengo algún simulador. Bueno, vamos a continuar aquí, miren. Vean, ese es un pulsador, miren. Ese es un pulsador, ¿sí? Ese es un pulsador, esa es una batería. Y a ver, ¿cómo se está conectando esta batería? Miren, aquí en este caso, vean, el negativo, si ustedes se dan cuenta, está conectado al pulsador. El pulsador está conectado a la bobina, ¿sí? Esa es la bobina, miren. Y está conectado a uno de sus contactos, ¿sí? El contacto, pues, se conoce como contacto común, ¿sí? Y vean qué es lo que pasa aquí, vean. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente la bobina tiene su propia conexión y esas patitas tienen su propio funcionamiento. Vamos a ver si aquí se mira mejor. Miren. Vean. Ahora bien, aquí está mejor representado. Miren, tenemos una, ¿sí? Tenemos un pulsador. Y vean qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos, digamos, corriente a través de la bobina. Miren, cuando nosotros hacemos esto, lo que nosotros creamos es un campo magnético, ¿sí? Creamos lo que se le llama un electroimán. Este electroimán va a atraer prácticamente lo que viene siendo este pedazo de metal y va a hacer este movimiento, miren, ¿sí? Así es como se comporta este componente, miren. Vamos a ver otro. No, vale. Entonces, ¿cómo es que funciona? Miren, como ya les repito, prácticamente, vean, nosotros vamos a crear un campo magnético. Ahorita vamos a ver cómo es que funciona esto, ¿vean? Prácticamente, miren, es lo que les quiero decir. Miren, antes, como ya les dije, nosotros utilizábamos lo que eran los interruptores. Y los interruptores, pues prácticamente eran los switches, ¿verdad? Los switches, así como es, ¿vean? Estos, como se recordarán ustedes, tenía lo que venía siendo su contacto de entrada y su contacto de salida, ¿verdad? ¿Qué era lo que yo necesitaba hacer para que esto funcionara? Pues prácticamente presionar el interruptor, ¿sí? Al presionar el interruptor, prácticamente lo que pasaba ahí es que empezaba a funcionar, ¿verdad? Empieza a funcionar y da la corriente, ¿sí? Da corriente. Eso es lo mismo que va a pasar con el relé, ¿sí? Eso es lo que va a pasar con el relé. Voy a abrir
un programa y así les voy a explicar nuevamente ahí. Permítanme. Vamos a ver. Bueno, nosotros vamos a tener nuestra fuente de voltaje. Pulsador. Y aquí está nuestro relé. Bueno, vean cómo es que esto funciona. Miren, el negativo yo se lo voy a conectar a la bobina. Sí, ahorita vamos a ver cuál es la bobina. Miren, este es el símbolo de bobina. Miren, cuando ustedes vean el, el, este símbolo, miren, eso significa bobina, ¿sí? Bobina. Así como cuando nosotros teníamos el tema del switch, sabíamos que el switch se representa de esta manera, ¿verdad? Switch. Este es un switch three-way, ya sea un switch simple, ¿verdad? Eso significa bobina. Miren, por favor. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar? Miren, yo lo voy a conectar. El positivo yo se lo conecto al pulsador. Y del pulsador yo lo voy a conectar hacia la bobina. Bueno, entonces vean cómo es que se va a comportar esto. Miren. Ahí estamos. Quiero acercarlo un poquito más. Vean. ¿Sí? Como ya les dije, esta es una bobina y se crea un electroimán. ¿Sí? Aquí nosotros creamos lo que viene siendo un electroimán. Este electroimán, miren, prácticamente lo que va a hacer es que va a atraer esta pieza metálica, miren, en su dirección, ¿verdad? Obviamente. ¿Sí? Vean, va a generar una atracción porque a la larga pues es un imán. Entonces va a atraer lo que viene siendo el metal, ¿sí? Y esta plaquita es metal, ¿sí? Es metal. Entonces miren, ¿qué es lo que va a pasar? Yo lo voy a conectar nuevamente, miren. Vean cómo cambia de posición esa plaquita porque yo le estoy creando un electroimán. El electroimán está jalando prácticamente, miren. Está jalando esa plaquita. Miren, ¿qué pasa si yo lo suelto? Regresa, miren. Si yo lo presiono, lo jala. Y si yo lo suelto, se regresa a donde está normalmente. Estos contactos tienen sus propios nombres, miren. Este contacto, que es el que siempre va a estar, digamos, independiente, se le conoce como común. Voy a hacerlo más grande. Común. Común. El que esté abierto, cuando no esté funcionando, se le conoce como normalmente abierto. Y el que esté cerrado, cuando no esté funcionando, se le conoce como contacto normalmente cerrado. ¿Sí? Porque en su estado normal va a estar cerrado. Vamos a ver qué pasa otra vez. Miren, cuando yo lo acciono al relé, vean qué pasa cuando yo acciono el relé, el electroimán va a jalar esa plaquita, miren. Yo lo conecto y lo jala, miren. ¿Sí? Así es como esto es que funciona, miren. Así es como va a estar funcionando. Yo conecto el electroimán y el electroimán jala esta placa. Así de sencillo, miren.
Lo conecto y lo jalo, miren. Lo desconecto y lo suelto. Lo conecto y lo jala, lo desconecto y lo suelto. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta el momento, jóvenes? ¿Tienen alguna duda? ¿No hay dudas? No, profe. ¿No? Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, dice, diseño de un relé típico con descripción en sus partes. Miren, es donde lo vamos a alimentar. Vamos a alimentarlo. Tenemos aquí nuestra bobina. Este núcleo es el núcleo que se va a convertir en un imán, ¿sí? Es el que se convierte en un imán. La armadura y todo lo demás. Vean, y aquí están los contactos que les digo, miren. Contacto común, contacto normalmente abierto o no normally open, NO por normally open en inglés y NC por normally closed en inglés, o sea, normalmente cerrado, ¿sí? Y el contacto común, vean. Entonces, así es como se distribuye este componente, vean. Contacto normalmente abierto, cerrado y contacto común. Este artículo habla de los relés usados normalmente en electrónica, es decir, relés simples, en los cuales la bobina de activación trabaja con una tensión continua, mientras que a través de los contactos podemos hacer pasar lo que queremos, que es la tensión continua o alterna, ¿sí? Esa ya es otra, vamos a ver, permítame, ya es otra más de las cosas que ustedes deben ya saber, ¿verdad? Corriente directa y corriente alterna. ¿Alguien que me diga cuál es la diferencia entre la corriente directa y la alterna? ¿Cuál es la diferencia entre corriente alterna y corriente directa? Estos fueron temas del año pasado. Profe, Jóvenes, yo, profe. ¿sí saben cuál es la diferencia? Profe, la corriente directa es la que pasa sin ninguna interrupción. ¿A qué se refiere, Selin? ¿Cuál Es, sería la interrupción? digamos, es como las baterías, Ah, ajá, sí. eh, siempre se están ahí. Y ya la corriente alterna sí la podemos controlar. De hecho, las dos podemos controlarlas, ¿sí? La corriente directa es como dice, ¿verdad? Como dice Selin, es aquella que número uno, vamos a hacer aquí, su característica número uno es que va en una sola dirección o viaja en una sola dirección. O sea, como bien lo dijo Selwyn, no va a cambiar, ¿sí? Y otra cosa que también, como dijo Selwyn, son como las baterías. Entonces, esta corriente directa se puede almacenar, ¿sí? Se puede almacenar, porque lo podemos tener en baterías, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa con la corriente alterna? ¿Cuál sería entonces la corriente alterna, Selwyn? Es como la que está instalada en una casa, profe. Sí, sí, prácticamente sí. Pero, digamos, bueno, eso sí sería, digamos, un ejemplo, ¿verdad? Pero, ¿qué es? La corriente alterna viaja en un movimiento de va y
viene. ¿Sí? Viaja en de va y viene. Ahorita vamos a ver cómo es que se comporta. Y número 2, esta no se puede almacenar. ¿Sí? Esa no se puede almacenar. Ténganlo presente. Esa no se puede almacenar porque, como ya dijimos, solo se puede almacenar la corriente directa, ¿verdad? Solo esa se puede almacenar, la otra no. ¿Sí? Ahorita vamos a ver aquí. No encuentro el simulador, no sé. Bueno, vamos a continuar en la pantalla. Vale. Bueno, la corriente directa, vamos a tener otra vez nuestro conductor. Vamos a tener nuestro conductor. Así, miren. Y dentro del conductor, como ya sabemos que lo que tenemos van a ser los electrones, ¿verdad? Van a ser los electrones. Y esos electrones en la corriente directa se mueven en una sola dirección. Miren, en este caso pues, puede ser para, digamos, para aquí, así, miren. Así es como se mueven los electrones en la corriente directa. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en la corriente alterna? Vamos a poner otro conductor. ¿Sí? En este otro conductor también, obviamente, tenemos lo que son los electrones. ¿Sí? Tenemos los electrones. Sin embargo, estos electrones se comportan en dos direcciones. Se comporta en dos direcciones. Miren, ¿por qué? Porque los electrones prácticamente hacen el siguiente movimiento. Miren, van y vienen, 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 van y vienen. ¿Sí? Así es como se comporta la corriente alterna. Va bien, va bien, va bien. Mientras que en la corriente directa solamente van. En la corriente directa solamente van, en la corriente alterna van y luego vienen. Van y vienen. Miren que se comporta en dos direcciones. ¿Sí? Y aparte, pues como ya dijimos, no se puede almacenar.
¿verdad? La corriente alterna no se puede almacenar, ¿sí? Esas son las características principales. Miren, esas son ya preguntas de exámenes que ustedes deben saberlos, por favor. ¿Tienen alguna duda? No, profe. No, profe, ¿No? todo claro. Va. Entonces dice, ¿cómo está hecho un relé? Sustancialmente, un relé está compuesto por una bobina, una armadura metálica y un grupo de contactos que pueden ser conmutados a través de un campo magnético generado por una bobina. El tema de la bobina la vamos a ver el viernes. Esto por favor, empiecenlo a leer, ¿sí? Aquí está, la semana 2 de tecnología, léanlo por favor, porque aquí vamos a explicar qué es la bobina y todo eso, ¿sí? Pero por favor, empiecen a leer. Pues no, de hecho, permítanme. ¿Cuál estoy viendo entonces? Permítanme, no sé dónde está. ¿Qué es eso? Bueno, entonces es así como se constituye, ¿vean? Es lo que yo les estaba comentando, ¿sí? Pero como ya les dije, este va a ser el componente que nosotros vamos a estar viendo en este año. Miren, ¿sí? Lo que está prácticamente la bobina, los contactos y la armadura, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar utilizando más en este año. Vamos a estar utilizando otros componentes, pero el que acabamos de ver es uno de los más importantes, porque eso nos va a introducir al tema de la automatización. Entonces, como estamos en el curso de automatización, vamos a continuar con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente documento, ¿sí? Como ya les dije, hoy vimos lo que viene siendo el componente que vamos a estar utilizando, pero como se recordarán, antes de eso, nosotros debemos saber automatizar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a proyectar la pantalla, la pizarra. Yo tengo aquí, digamos, nuestro... Vale. Vamos a ver cómo es que nosotros debemos hacer las cosas de manera ordenada. A ver, Selvin, ¿qué es lo que yo debo hacer para conectar estos dos cables a sus bornes? Pelar el cable. ¿Manda, Selvin? Pelar el cable, profe. Pelar el cable. ¿Y si estuvieran pelados? Conectarlos. Conectarlos, exactamente. Vean, como se recordarán en las clases de la semana pasada, estuvimos viendo lo que viene siendo el tema de, de los algoritmos, ¿verdad? Donde eran pasos que van siendo ordenados, así como ya habíamos dicho, de cambiar una llanta, vamos a ver, ¿qué otra cosa más vimos? De cambiar una llanta, de los huevos estrellados, de cepillarse los dientes, ¿sí? Ahora lo que nosotros vamos a estar haciendo es tomar decisiones.
Eso es lo que vamos a estar haciendo ahora. Vamos a tomar decisiones. ¿Cómo así? Vean, primero que nada, al querer conectar lo que viene siendo retorno y lo que viene siendo neutro, primero nos debemos preguntar, ¿los cables están pelados? ¿Sí o no? Si están pelados, como lo dijo Selvin, lo conectamos. Ahora bien, si no están pelados, obviamente los vamos a pelar, ¿sí? Ahora nosotros, como ya dije, vamos a tener que tomar este tipo de decisiones. Y es por eso que estábamos viendo la parte del relé, ¿sí? Porque como ya les dije, aquí nosotros vamos a tener que saber qué es lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, ¿el contacto está abierto? ¿Sí o no? ¿Verdad? Si está abierto y yo lo quiero conectar, obviamente le voy a poner corriente, miren. ¿Sí? Esas son las, prácticamente las decisiones que vamos a estar viendo ahorita. Nos dice una estructura secuencial y para ello, si ustedes tienen computadora, yo les voy a pedir que busquen la página de Lucidchart. Permítame. Porque con esta aplicación vamos a hacer nuestros diagramas, ¿sí? Vamos a hacer nuestros diagramas. Otra vez. ¿Sí? Aquí vamos a hacer nosotros los diagramas, ¿sí? Entonces, por favor, busquen esta aplicación. Si ustedes lo tienen, bueno, o si ustedes lo prefieren tener en Play Store también lo pueden encontrar, ¿sí? Aquí pueden hacer este tipo de diagramas, ya sea, como ya les dije, en el internet o en la aplicación de la tienda, ¿sí? Ahí lo pueden ver. Una estructura secuencial es aquella en la que la acción, instrucción, siga a otra en secuencia. Las tareas se suceden de tal modo que la salida de una es la entrada de la siguiente y así sucesivamente hasta el final del proceso. Como ya les dije, si nosotros vamos a conectar lo que viene siendo la lámpara, vamos a ir haciendo los pasos de manera ordenada, no lo vamos a ir haciendo como caiga, ¿verdad? Debemos ir en una serie ordenada de pasos. Número 1, pelar cables. Número 2, introducir los cables. Número 3, apretar los bornes. ¿Vean? Pero cada una de la acción depende de que ya se haya hecho una antes. ¿Sí? La especificación formal de algoritmo tiene realmente utilidad cuando el campo requiere una descripción más complicada que una lista sencilla de instrucciones. Este es el caso cuando existe un número de posibilidades alternativas resultantes de la evaluación de una determinada condición. Las estructuras secuenciales se utilizan para tomar decisiones lógicas. De ahí que se suele denominar estructura de decisión o alternativas. Como ya les dije, nosotros vamos a tomar la decisión de pelar el cable si el cable está forrado. Si el cable está pelado, obviamente ya no lo vamos a pelar. Este tipo de estructuras se pueden clasificar en simples, dobles o múltiples. ¿Cuál es la alternativa simple? Esta alternativa se le conoce como el sí entonces. Ejecuta una determinada acción cuando se cumple una determinada condición. La selección de sí entonces evalúa la condición y. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos. Si la condición es verdadera, entonces se ejecuta una acción S1. O si la acción de ser S1 una acción compuesta y consta de varias acciones. Si la condición es falsa, entonces no hace nada. Por ejemplo, nosotros vamos a prácticamente a cotizar un trabajo, ¿sí? Nos dicen que necesitan que nosotros les conectemos 20 lámparas, ¿sí? Supongamos 20 lámparas. Ahora bien, la condición sería, ¿me van a pagar bien? Si me pagan bien, yo hago el trabajo. Si no me pagan bien, no voy a hacer nada. Así de sencillo. Por ejemplo, Selvin, si yo le digo, Selvin, necesito que me conecte 20 lámparas y le voy a pagar unos 100 quetzales. ¿Trabajaría o no trabajaría? No, profe. No, ¿verdad? Es muy poco dinero para la cantidad de trabajo, ¿verdad?
entonces no trabajamos, ¿sí? Esa es la condición. Ahora bien, Esteban, si yo le pago 1000 quetzales por 20 lámparas, ¿lo trabaja o no lo trabaja? Ahí sí, profe. Ahí sí, ¿verdad? Entonces la condición, si se cumple, hago la acción. Si no se cumple, no hago nada. Así prácticamente, si no cumple, yo me voy de la casa, digamos, de la casa del trabajo y que busquen a alguien más, ¿verdad? Así es como se cumple esto. Esa es la alternativa simple, ¿verdad? Si se cumple, lo hago. Si no se cumple, no hago nada. Así de sencillo. Tenemos lo que viene siendo la alternativa compuesta. ¿Cuál es la alternativa compuesta? La estructura anterior es muy limitada y normalmente se necesitará de una estructura que permita elegir entre dos opciones o alternativas posibles, en función del cumplimiento o no de determinada condición. Si la condición C es verdadera, se ejecutará la acción S1. Si es falsa, se ejecutará la acción S2. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Vamos a hacerlo por aquí. Bueno. Bueno, cuando nosotros empezamos digamos, un proceso, como se recordará, ¿cómo empezábamos el algoritmo? ¿Con qué palabra empezábamos? Inicio. Inicio, exactamente. Inicio, ¿verdad? Inicio, bueno. En este caso vamos a prácticamente hacer nuestra condición, ¿verdad? Nuestra condición, vean, ahorita les voy a explicar cómo se utiliza cada uno de los símbolos. Vamos a hacer nuestra condición y va a ser, ¿nos pagarán bien? ¿Nos pagan bien? Si nos pagan bien, vean, si sí nos pagan bien, nosotros vamos a decir, realizamos el trabajo. Realizar el trabajo. Ahora bien, Selvin, si no le pagan bien, ¿qué es lo que, digamos, otra alternativa que usted daría? No presentarme. No presentarse. Pero si usted, digamos, digamos, necesita trabajar por fuerza, ¿qué es lo que haría si no le fuesen una buena paga al principio? Yo digo que se lo haría, profe. Lo haría, aunque le pagan bien. Aunque no le paguen bien, perdón. Les voy a decir qué es lo que yo haría si no me pagan bien. Si no me pagan bien, yo lo que haría es negociar el precio. ¿Sí? Depende de que si nos negocian o si nos dan después una buena paga, pues ahí ya tendríamos nuestro proceso terminado, ¿verdad? ¿Y cómo terminamos? Con la palabra fin. Ahorita les voy a explicar cómo se está comportando aquí. Miren, empezamos. Inicio. Nos vamos a preguntar si si nos pagan bien. Si nos pagan bien, hacemos el trabajo, ¿vean? Si no nos pagan bien, negociamos el precio. Y luego, miren, nuevamente yo regreso a preguntarme si la negociación es buena, ¿verdad? Porque obviamente nosotros decimos que queremos 1000, ¿verdad? Y nos ofrecen 500. Uno dice, bueno, ya va mejorando, ¿verdad? Pero aún así no es suficiente, decimos nosotros. Entonces, ¿nos van a pagar bien? No. Nosotros decimos, dejémoslo en 700, dejémoslo en 700 y venimos nuevamente. ¿Nos van a pagar bien? En este caso, 700 ya estamos conformes nosotros y sí, ya nos van a pagar bien. Entonces, vamos a hacer, miren, les voy a repetir nuevamente.
inicio, ¿nos van a pagar bien? Si nos ofrecen, digamos, unos 1000, por dar un ejemplo, hacemos el trabajo de un solo, ¿sí? Sin detenernos a hacernos nada. Si nos ofrecen solamente unos 400, por decirlo así, entonces no nos van a pagar bien, ¿verdad? Vamos a negociar el precio. Nosotros le decimos, dejémoslo en 800. Va, nosotros venimos, el cliente nos ofrece 700. Nosotros nos ponemos a pensar, ¿nos van a pagar bien? ¿Sí o no? Si ya estamos conformes con el precio, hacemos el trabajo. ¿Sí? Miren. Entonces, aquí nosotros tomamos una decisión, ¿verdad? Utilizando lo que viene siendo el, si sí nos pagan bien, hacemos algo. Si no nos pagan bien, vamos a hacer otra cosa. ¿Sí? ¿Se entiende a este diagrama? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, eso es lo que viene siendo la alternativa compuesta. Miren, si se cumple algo, hacemos un trabajo y si no se cumple, hacemos otro trabajo. ¿Sí? Hasta que prácticamente estemos terminando digamos, el circuito, por así decirlo, ¿verdad? Y esto pues es un ejemplo de un algoritmo en diagrama de flujo. Eso se conoce como diagrama de flujo. Miren, esto es un diagrama de flujo. ¿Sí? Esto pues es para cuando nosotros, si nosotros tenemos una empresa, por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa de instalaciones eléctricas y nosotros tenemos nuestros trabajadores. Por ejemplo, nosotros le ponemos un salario a cada uno de unos 2000 quincenales. Supongamos unos 2000 quincenales. Pero si ellos llegan a una meta de conectar unas 150 lámparas, por decirlo así, a una determinada, digamos, cada semana, si conectan 100 lámparas en una semana, le vamos a dar un bono de 100 quetzales, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hacer planillas con este diagrama, ¿sí? Si nosotros decimos, conectó 100 lámparas, si la respuesta es salario, quetzales, porque le vamos a aumentar su salario. Si no conectó las 100 lámparas, le vamos a estos. Miren, ustedes pueden tener un orden si ustedes van a poner su empresa. Miren, si llega digamos, a la meta, le vamos a dar su bono, y si no llega a la meta, no le vamos a dar un bono. ¿Sí? ¿Se entiende del por qué? Sí, profe. Sí, bueno, cuando ustedes estén haciendo eh, los de ustedes van a ir practicando más, ¿verdad? Existen también lo que son los casos múltiples. Con frecuencia, en la práctica, es necesario que existan más de dos selecciones posibles. Por ejemplo, en la resolución de ecuaciones de segundo grado, existen tres alternativas o caminos a seguir, según el discriminante sea negativo, nulo o positivo. Eso ustedes lo van a ver en matemática, ¿verdad? Este problema, como se verá más adelante, se podría resolver con una estructura de alternativas simples o dobles, anidadas o en cascada. Vamos, eso de anidado, pues viene siendo, digamos, que una viene detrás de la otra, así como es también. Con una acción sigue otra acción, así, eso significa anidado. Sin embargo, este método, si el número de alternativas es grande, puede plantear varios serios problemas de estructura del algoritmo y naturalmente de legibilidad. La estructura de decisión múltiple evaluará una expresión que podrá tomar n valores. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posibilidades, ¿sí? Según que se elija uno de esos valores en la condición, se realizará una de las n acciones. O lo que es igual, el flujo del algoritmo seguirá un determinado camino. Esos ejercicios todavía no los vamos a hacer, porque esos ejercicios ustedes todavía no saben cómo hacer los enclavamientos o cómo cambiarle de giro a un motor. Entonces, eso todavía no lo vamos a hacer. Solo antes de terminar, les voy a decir cómo sería entonces, digamos, permítame,
que va a ser aquí. Si nosotros, por decirlo así, como ya les dije, tenemos más opciones, por ejemplo, esta opción sería la paga muy baja. De hecho, lo voy a hacer otra vez. Permítanme para que sí. Ahí estamos. Si en caso tenemos lo que viene siendo un pago muy bajo, supongamos que sea un trabajo que cueste unos 1000 quetzales, por dar un ejemplo, y solo nos quieren pagar 50 quetzales, ¿sí? ¿Qué sería el proceso ahí entonces? Eh, no hacer el trabajo. Y con esto terminaríamos el proceso. Miren, porque obviamente no nos vamos a... si es un trabajo que amerita 100 quetzales y nos ofrecen 50 quetzales, obviamente por más que regatemos, no nos van a subir, ¿verdad? Si nos ofrecen solamente 50 quetzales, difícilmente nos van a subir a 800, ¿verdad? Entonces, si es muy bajo, mejor no hacemos nada, por así decirlo, ¿verdad? Si es, digamos, 500 el precio que nos ofrecen, vamos a negociar. Dependiendo de cuánto vayamos nosotros negociando, vamos a hacer el trabajo. Ahora, si es muy bajo el pago, no hacemos el trabajo, ¿sí? Vamos a repasar esto entonces. Vamos a iniciar el negocio. Y nos preguntamos, ¿nos pagan bien? Si nos pagan bien, digamos, el trabajo está, digamos, para unos 1000 quetzales. Si nos ofrecen 900, decimos, sí, está bien el precio. Entonces hacemos el trabajo de una vez. Sí, hacemos el trabajo. Si no está bien el pago y nos ofrecen 500 quetzales, nosotros vamos a negociar. Y luego, pues nos vamos a preguntar, si digamos ya en la negociación nos ofrecen unos 800, bueno, y ya nos parece el trato, hacemos el trabajo. Ahora bien, si es un trabajo que amerita 100 quetzales y nos ofrecen 50 quetzales, mejor ni negociamos, ¿verdad? Mejor ni negociamos porque seguramente no nos van a querer pagar más, ¿sí? Se entiende que es entonces estructura simple, eh, eh, compuesta o múltiple. Sí, profe. ¿Sí? Esteban ya dijo que sí. Selvin. Sí, profe. Sí. Entonces, jóvenes, por favor, estudien el documento de tecnología de esta semana y estudien los de las próximas semanas porque sí necesitamos abarcar mucho contenido, por favor. Bueno, entonces los espero el día viernes, jóvenes. Vamos a abarcar el tema de tecnología y si nos da tiempo, vamos a seguir haciendo como hicimos ahorita, repasos de cuarto, ¿sí? Porque necesitan ustedes tener muy presente todos los temas básicos, ¿verdad? ¿Qué es corriente? ¿Qué es ley de Ohm? Seguramente la ley de Ohm, tal vez a ustedes ya se les olvidó. Entonces debemos repasarlo, ¿sí? Entonces, no sé si tienen dudas. Si no tienen dudas, eso sería todo por el día de hoy. Estudien, por favor, y nos vemos en la próxima clase. Gracias, profe. Feliz día. Feliz día, jóvenes. Profe, feliz día. Feliz día, Selma.